comencemos con la clase. GNS3, primero una pequeña introducción para que sepan lo que vamos a trabajar. Es un software de virtualización de equipos de telecomunicación. ¿Ya? Así como en Packet Tracer, ustedes simulaban switch, router y agregaban servidores genéricos, ¿se acuerdan? O equipos genéricos. Acá nosotros lo vamos a hacer real. Vamos a tener el SQL Server corriendo real, pasando por un switch, pasando por un router, enrutado hasta llegar al administrador de base de datos que está en otra región o en otro país, de acuerdo al enrutamiento que hagamos. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a hacer entonces es guarden el proyecto, en Save Project, denle un nombre al proyecto que van a hacer hoy día, para que no lo olviden. Yo le voy a poner por nombre IPLA1. IPLA1. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que en este equipo hay que hacer las máquinas. ¿Ya? En este software, a diferencia de Packet Tracer, los routers venían hechos, ¿cierto? Venían hechos. Ustedes si pinchan la pestaña donde hay un router, no les va a aparecer nada. El router, la primera pestaña a la izquierda arriba. Yo tengo dos routers porque ya he hecho router, ¿ya? Pero a ustedes no deberían tener ningún equipo, ¿sí? ¿Se acuerdan en Packet Tracer que ustedes tomaban algún equipo de red y simulaban un PC genérico o un router genérico? Sí. Miren lo que hago acá. Yo puedo simular no equipos genéricos, puedo usar máquinas reales. Entonces hay una diferencia con eso. ¿Ya? Usted no está trabajando con un PC genérico, ahí ocupa el verdadero PC Windows 7, ocupa el verdadero SQL Server. Para eso, nosotros tenemos que hacer dos cosas primero. Las máquinas virtuales que teníamos del taller, ¿cierto? De la nota anterior, las vamos a agregar al GNS3. Entonces lo que vamos a hacer, ustedes van a ir a la configuración, ¿sí? Una vez agregar al GNS3, después podemos trabajar como por separado, sin necesidad de abrir el GNS3. Sí, podéis levantar el VirtualBox después, aparte. Pero la idea es que estas máquinas las ocupe solo para este taller. O si no, después cambiar la tarjeta de red, estar cambiando cable, solo es morroso. ¿Ya? No mezclarla con las de otra asignatura en realidad, ¿cierto? Tratar de no mezclarla. Mejor hacer otras máquinas limpio. Entonces, en las preferencias o en Edit, ¿cierto? Del GNS3, si lo encontraron ya, ¿sí? Le va a aparecer la siguiente pestaña de configuración. Una se llama iOS Router y otra se llama VirtualBox BMS. ¿Sí? ¿Dónde está eso, profe? En Edit. Edit. Y le abre una pestaña de configuración del software. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Entonces, le aparece esta pestaña donde vamos a agregar o hacer máquinas virtuales, ya sean router o también vamos a hacer sistema operativo. Lo que vamos a agregar a la topología, lo primero es agregar las máquinas virtuales que tenemos hechas. Yo ya tengo unas máquinas virtuales, ¿cierto?, agregadas. Ustedes no deberían tener ninguna porque yo estoy trabajando ya con el programa. ¿Cómo vamos a agregar las máquinas virtuales? Usted se va a New, pincha VirtualBox BMS, ¿cierto? New. Te agranda una y le dice BMList y le va a mostrar un listado de las máquinas virtuales que tenga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a agregar solamente las que está ocupando en la asignatura de administración de base de datos. Va a agregar el servidor de MySQL, el servidor de SQL Server y él o los clientes que tenga. ¿Ya? ¿Qué error le dice? No, es bien largo. Entonces agrego los del ramo que voy a ocupar, va a ser Windows Server 2008. Le agrego en una en VirtualBox BMS. ¿Sí? New. Sí, New. Agrego los clientes. De ahí ya tengo las máquinas que voy a ocupar. Los dos clientes y los dos de base de datos. ¿Qué tengo más máquinas para el otro taller? ¿Sí? Y le doy OK. Entonces, tengo ya los sistemas operativos agregados, ¿cierto? Lo que viene ahora es hacer el router. Hacer el router virtual. Entonces, para hacer el router virtual, van a ir a la misma pestaña, ¿cierto? Que tomamos. A la misma pestaña. Y van a ir donde dice iOS Router. iOS Router. Ustedes no deberían tener ninguno, ¿cierto? Ninguno hecho.
Vamos a hacerlo el router. Basta que hagamos uno para poder trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a ir a New. Voy a buscar el archivo que no. Eso. Ahí me pregunta si está guardado en forma local. Le digo que sí, está en mi equipo. Y debo buscar, ¿cierto? Debo buscar la imagen ISO del archivo del router, que era el C2691. .bin, ese era, ¿cierto? Sí. C2691 AD. Me pregunta o me dice si va a hacer una copia, le dice que sí, hace una copia del mismo archivo, hacia local, y estaríamos, ok, me muestra la ruta donde la obtiene. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Sí, no hay problema, perfecto. ¿Un nombre cualquiera? Mira, para configurarlo, el nombre, puedes dejar el mismo nombre o le puedes cambiar el nombre a la máquina. Por ejemplo, yo le voy a poner IPLA para saber qué es el router que estoy ocupando para IPLA. ¿Ya? Netamente por eso. Este router se hace una sola vez, esta plantilla, y después yo ocupo el router para otros talleres. ¿Ya? No hay que volver a implementarlo. Yo les pasé una imagen ISO de un router, pero podemos hacerlo con otras más. ¿Sí? Profe, pero ¿esto se puede ocupar en servidores o en clientes? Este router es un router que tú lo puedes ocupar en un entorno real. De hecho, tú podrías tener en tu casa una red con este router y hacer que salga a internet tu red real. Ya. No sé. Puedes hacer un servidor de HCP, puedes hacer un firewall con el router, enrutar, puedes hacer lo que quieras. Es un router real. En tu PC tendría que tener 2 tarjetas de red para hacerlo salir al mundo real. De hecho, empresas que no tienen los recursos para gastar 3 millones de pesos con un router Cisco, lo hacen con un router de GNS3. Lo que sí necesitan es que el equipo esté encendido todo el día del PC, ¿cierto? En un notebook fácilmente lo pueden hacer. Poco consumo eléctrico, 2 tarjetas de red y en ruta. Ya, entonces estamos creando el router con la plataforma correcta, C2691. La RAM que viene, déjenla que toma por defecto. Puede ser 256, 192. ¿Ya? ¿Cuánto les dio en RAM? Ya, ese es lo mínimo, el requerimiento mínimo para trabajar. No le den más RAM de la que pide, porque esto implica que cada router que levanten va a ocupar 256 megas de RAM, por ejemplo, de la máquina anfitriona. Eso es un equipo. ¿Ya? Déjenlo como está. Es el mejor rendimiento que sacó él, es el que está asignando en este momento. ¿Ya? En mi caso sacó 192 megas de RAM. Me hizo entender que es lo más adecuado. Siguiente, el router que estamos haciendo viene configurado con una tarjeta, un módulo que se llama Slot 0 y que trae 2 tarjetas de red Ethernet para la red LAN. ¿Ya? Esas las dejamos por defecto, las que trae. Siguiente. Lo que vamos a agregar ahora son las tarjetas de red WAN. Recuerden que si es un router se va a comunicar con otro router y necesita tarjetas seriales. Para la red LAN, hacia los servidores o hacia el cliente, va a trabajar con Ethernet, pero entre router y router necesita tarjetas seriales. Entonces lo que van a agregar ahí, ustedes en el módulo que se llama WIC 0, van a agregar la tarjeta que se llama WIC.T. WIC.T. Es un módulo que trae 2 tarjetas. Entonces nuestro router, nuestro chasis quedaría con 2 tarjetas fase Ethernet para la red LAN y 2 tarjetas seriales para la red WAN. ¿Ya? Y ahí se crearía un router real, ¿cierto? Tarjetas para Internet, tarjetas para la red interna. Vamos bien con el hardware, ¿cierto? ¿Sí? Siguiente. Ya, aquí lo que me pregunta, y esto es importante que lo hagan esta vez, la única vez que se hace, es calibrar el GNS3. ¿Ya? ¿Qué significa que se calibre? Si yo no calibro el programa ahora, el software GNS3 se apodera del 100% de CPU del equipo en el que esté trabajando. No importa que esto sea con un procesador i7, no importa que sea un Mac que tenga 16 GB de RAM, no importa que sea un Lenovo de 4 GB, no importa, da lo mismo el equipo. Él toma el 100% de la CPU y de la RAM. Por lo tanto, si nosotros no calibramos, ¿qué pasaría con nuestro equipo? Se pega. Totalmente. Se pega. No me deja hacer nada más que levantar el software GNS3. Entonces, lo que hacemos nosotros es ejecutar la función que se llama idle PC Finder. ¿Ya? Y el idle PC Finder lo que hace es calibra el programa, lo calibra de acuerdo al hardware del PC que está instalado y
mantiene un límite de procesamiento o de uso. Y me dice, por ejemplo, lo máximo que se podría extender el GNS3 sería hasta un 20% CPU. Y no se deja que se dispare más allá. Y eso evitaría que en algún momento se me pegue mi PC, ¿cierto? Se pegue. Varía el tiempo de calibración, depende del equipo, de las características, ¿cierto? Porque va a encontrar un valor que está analizando en este momento. Está buscando el mejor valor para darle. ¿Ya? Entonces ahí me dice que encontró un valor, me dice idle PC valor, que me lo muestra en el formato hexadecimal, que es el más adecuado. ¿Ya? Me lo da, ¿cierto? En el formato 0x62 y algo. Puede que les muestre 2 o 3 valores, depende del equipo, pero siempre elijan el que muestra. Porque les puede mostrar un listado con valores. El que aparece siempre primero, ese elijan. ¿Ya? ¿Alguien le apareció ya? Sí. ¿Sí? Entonces con ese por defecto. Y ahí estamos limitando el GNS3. ¿Qué aparece ahora? Aparece un resumen de lo que estamos haciendo. Miren, aparece que el router que estamos armando tiene o puede ocupar 192 megas de RAM. Me está diciendo que ¿cuánto puede ocupar de memoria de entrada y salida de CPU? Máximo 5%. 5%, que es la nada misma. ¿Cierto? Bajó el rendimiento. De hecho, si no lo hacemos, usted se va al Task Manager y ve el rendimiento del equipo y está pegado en el procesador. Se pega. Yo he visto equipos gigantes que se pegan igual. Y quedó con tarjetas Fast Ethernet, lo que se llama adaptador slot 0, que van para la red LAN, y quedó con las Windows T, que son para la router o interfaces seriales. Y le damos OK. Aplicar y OK. Y estaríamos listos con la configuración del GNS3. Guarden el proyecto, vayan guardando la configuración del proyecto, salven este proyecto, porque ahora vamos a empezar a hacer la parte de la topología. ¿Ya? Side project, side project. Creo que había guardado fue delante cuando cuando nosotros importamos los Windows y el SQL y usted después hizo otra cosa. No solamente lo agregué acá, mira. Para responder tu pregunta, lo único que hice fue ir a VirtualBox BMS y empezar a agregarlos. Sí. Los he listado. Como ya tengo todo agregado, eso no los necesito. Los tomo y le doy finish y los voy agregando. Y ya están aquí los que voy a ocupar. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Bueno, GNS3 tiene una pestaña, un bloc de notas que tiene ahí para anotar lo que vamos a hacer en la topología, para documentarla. Packet Tracer también lo tenía, ¿cierto? Y aquí vamos a escribir, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a hacer. Taller de infraestructura de base de datos. ¿Cierto? Infraestructura de base de datos. Para que sepamos lo que vamos a hacer hoy día. Infraestructura de base de datos. ¿Ya? El primer taller que vamos a hacer nosotros ahora es ocupando la máquina SQL Server y un cliente. ¿Ya? Nosotros podríamos hacer los talleres por separado. Después otro taller donde esté el MySQL con el otro cliente, ¿cierto? Por separado. Para no recargar tanto la topología, si no, no podríamos levantar todas las máquinas virtuales. ¿Ya? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar ahora, por un extremo, vamos a simular que en este extremo vamos a estar en Curicó, ¿cierto? Y en Curicó va a estar el administrador de base de datos, el DBA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregar, jóvenes? Van a ir a buscar las máquinas donde está el PC y van a agregar, ¿cierto?, el cliente que tiene el SQL Management Studio, el Windows 7 con el Management Studio, ¿sí? Ahí lo agregan, por este lado de la topología. Y por el otro lado, ¿cierto? Por el otro lado va a agregar el SQL Server. Por el otro lado. La idea es que estén remotamente distantes, ¿cierto? ¿Sí? Esto es lo mismo, pero lo hace después también con el MySQL y con el otro cliente. Lo mismo, si nos interesa hacer la parte de enrutamiento y de llegar al motor de base de datos. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué más vamos a agregar en esta topología? Vamos a agregar switch, 2 switch, para armar la red LAN.
2 redes LAN, una en cada extremo. Entonces, ¿dónde están los switches? ¿Dónde están las pestañas acá, las flechas? ¿Cierto? Las 2 flechas paralelas. Y van a agregar el dispositivo que se llama Ethernet Switch, que es el penúltimo. ¿Dónde están los switch, profe? Disculpe. Donde están las 2 flechas continuas. Paralelas, perdón. Como- Debajo del símbolo router. Sí, Lo que dice Browse Switch, ahí están. Y agrega 2 switch, Ethernet Switch. ¿dos de esos? Uno por acá, ¿sí? Cuando le pregunta, le da OK. Y otro por acá y le da OK. SW1, SW2. Solo 2 switch, ¿cierto? Los 2 switch. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? No. Tampoco me pregunto nada. ¿Qué nos falta agregar ahora? Para hacer la parte de que salgan estos por la red, van a agregar los routers. Y van a tomar el router que configuraron y lo van a llevar 2 veces. A un lado y al otro lado. Y los toma por defecto con el nombre R1R2, ¿cierto? R1R2. Entonces aquí ya estamos empezando a ver lo que vamos a simular. Este va a ser una ciudad, este va a ser otra ciudad, y entre ellos tienen que llegar, pasar por los routers y llegar al servidor de base de datos del otro extremo. ¿Sí? Vamos a empezar a anotar en la topología qué cosas vamos a configurar. En este caso las direcciones IP y el protocolo de enrutamiento. Vamos a anotar primero, para que sepan lo que van a configurar. El cliente, el PC cliente, va a tener la dirección IP, anoten la IP, 192.168.1.10/24, esa va a ser la máscara de red. 1.10. Sí, dale. El servidor por el otro lado, el Windows 2008 SQL Server, va a tener la IP 192.168.100.10/24. Entonces ya nos damos cuenta que van a estar en redes distintas, ¿cierto? No van a estar en la misma red. Él va a estar en la red 1.10 y acá en la 100. Algo, 100.10. ¿Cómo que le por eso? Acá, donde está el lápiz arriba. El lápiz. ¿Cuál era el IP de una, profe? El cliente va a tener la IP 192.168.1.10/24 o máscara 24. Y el servidor por el otro lado, el Windows SQL Server, va a tener la dirección IP 192.168.100.10/24. La que es la máscara de su red. El gateway o la puerta de enlace por donde van a salir las máquinas, anotémoslas también. 100.10 es el servidor. El gateway va a ser la dirección del router por donde va a salir cada equipo. En el caso del cliente de la izquierda va a ser el 192.168.1.1. El gateway para el servidor del otro extremo, ¿cierto? La dirección de gateway o puerta de enlace va a ser la dirección 192.168.100.1. 100.1. 102, 192, 168, 100.1. En el otro extremo, 192, 168, 1.1. ¿Sí? En este ejercicio nosotros todos podemos ocupar las mismas IP porque trabajan en un entorno local las máquinas y no tenemos problemas de que se repliquen en la red. Ya, no hay problema con eso. ¿Todo bien ahí, cierto? ¿Sí? Ya, vamos a anotar la dirección IP de los routers. ¿Ya? El router 1, nuestro router 1, le vamos a cambiar nombre con el botón derecho donde dice Change Hostname, botón derecho sobre el router 1, botón derecho, Change Hostname, ¿le aparece? Sí. Y se va a llamar Curicó. Curicó. Curi. Curicó. El router 2, botón derecho, Change Hostname, y se va a llamar Santiago. Entonces ya estamos simulando que, ¿cierto?
El administrador de red o administrador de base de datos va a estar en Curicó, el servidor de base de datos Microsoft va a estar en Santiago, ¿cierto? Y tenemos que llegar al otro lado. Las direcciones IP que vamos a ocupar. Curicó, ¿cierto? Hacia esta red, acá adentro, va a ocupar la IP 192.168.1.1/24 y se va a configurar a la tarjeta FastEthernet 0/0 o F0/0. Es para que sepamos qué tarjeta vamos a colocar ese IP. IP 192.168.1.1/24 a la tarjeta de red FastEthernet o F0/0. En el router Santiago, ¿cierto? Por este lado, él va a tener la IP 192.168.100.1/24 y va a estar configurada también en su tarjeta FastEthernet 0/0 o 0/0. ¿Cierto? Estamos notando todo lo que es la configuración lógica del proyecto de infraestructura de base de datos primero. La IP primero, ¿cierto? (101/24) 11K, 101K. Y en las tarjetas F00, F00. Entre Curicó y Santiago, ¿cierto? Va a haber una red WAN ahí. Entonces, ¿qué tarjeta vamos a configurar y qué IP vamos a ocupar? Vamos a anotarla acá. Entonces, en Curicó vamos a ocupar la IP 192.168.50.1/24 y va a estar configurada en la tarjeta serial OS 0/0, serial 000. ¿Las cereales? Serial S0/0. La S representa serial y la F FastEthernet. Entonces IP 192.168.50.1/24 en la tarjeta S00 o serial 00. En el router Santiago vamos a tener la IP 192.168.50.2/24 y también va a estar configurado la serial 0/0. Entonces anotamos las direcciones IP que vamos a trabajar. Anotemos primero 50.1 y por el otro lado 50.2. 50.1, 50.2. ¿Y sería 00 también? Serial 00 también. Entonces en cada router vamos a configurar dos tarjetas de red. Una que va a ir a la red WAN y otra a la red LAN. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? ¿Sí? Todo bien hasta ahí. Ahora vamos a definir lo siguiente. Abajo dice F0/0. Acá es F00 y acá F00. En cambio las de acá son S00 de serial. Tarjeta serial. ¿Sí? Vamos bien anotando, ¿sí? ¿Sí? La idea es que dejemos anotado primero, antes se vayan al recreo y a la puerta configuramos. Tenemos listo esta parte. ¿Qué más vamos a anotar en la topología? Uno de los dos equipos, cuando se haga enrutamiento para llegar al otro servidor, para hacer la infraestructura de red, un equipo tiene que ser maestro del otro en los routers. Un equipo sincroniza al otro. Ese equipo tiene un nombre, ¿ya? Por lo tanto, un equipo que sincroniza a otro se llama DCE, que en inglés significa Data Communication Equipment, equipo de comunicación de datos. Y el equipo que recibe el sincronismo o recibe el enrutamiento se llama DTE, Data Terminal Equipment, equipo que termina o que recibe la comunicación. Entonces, uno va a ser DCE, va a ser el maestro, que va a ser, ¿qué equipo? Curicó, y el otro va a ser el DTE, que va a ser el equipo esclavo. ¿Quién le va a mandar el enrutamiento a quién? Curicó a Santiago. Eso es lo que es la sigla DCE o DTE. Data Communication Equipment, Data Terminal Equipment.
Y para diferenciarlo, DCE y el otro DTE. ¿Podría ir abajo del router? No sé si se ve. Sí, lo puede colocar ahí. Ahí puede agregarlo ahí y lo puede agregar ahí. DCE y DTE. ¿Ustedes lo vieron en enrutamiento? ¿Vieron en redes lo que eran los DCE y los DTE? ¿No? Eso no vi. ¿No lo vieron? El equipo que se comunica, el que manda la comunicación, el DCE, siempre recuerden, el DCE, el maestro, va a llevar un valor en la tarjeta de red. Y eso hace la diferencia o lo identifica que él sea el maestro. Y el que es DTE, el que es esclavo, no lleva el valor nomás. Esa es la única forma de poder entenderlo, ¿ya? El valor que va a llevar va a ser un valor que se llama... un valor de reloj que se llama clock rate y el valor es 9600. Ese es común. Ya, pues ese valor indica que ese equipo sea un DCE, el equipo que sincroniza al otro. Clock rate Tiempo 9600. eso, ¿no? Ese es el parámetro en bits de sincronismo de un equipo a otro. Él le manda una cantidad de bits de datos de enrutamiento al otro equipo. Yo soy el maestro y le envío al otro. En una red no pueden haber al mismo tiempo dos equipos DCE, dos maestros, ni tampoco pueden haber dos DTE, dos esclavos. Tiene que haber uno que administre al otro o maneje al otro, ¿ya? O si no, no existe comunicación. El DCE siempre va a ser el administrador. El DCE es el que maneja, por lo tanto este es el que lleva la carga de la red. Esa es la pega. Y el DTE recibe la carga de la red. Puede haber sido al revés también, ¿cierto? Pero hay que elegir uno. Siempre uno. Un maestro y un esclavo, un maestro y un esclavo. Ya. Donald Trump, pero este. El enrutamiento que vamos a ocupar nosotros, ¿cierto? Vamos a hacer enrutamiento para poder unir las redes remotas mediante un protocolo que se llama RIP versión 2, que es uno de los más fáciles de programar. RIP versión 2. Ah,